Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer taller de metabolismo óseo y mineral, que es el taller de la interpretación de laboratorio, justamente uno de los temas más complejos que hay en el consultorio. Entonces, en nuestro hospital, el laboratorio se realiza en dos lugares diferentes en forma física. Uno de ellos es el laboratorio de endocrinología, que hace la determinación de calcio iónico para tu hormona y 25-hidroxivitamina D. Recuerden que lo que medimos nosotros en sangre es la 25-hidroxivitamina D, que es el mejor reflejo de las reservas corporales de vitamina D y tiene una larga vida media, pero no es la vitamina D activa. A su vez, en la mayoría de los pacientes en quienes no esté evaluado podemos solicitar un perfil tiroideo, ya que muchas alteraciones en la calcemia pueden estar relacionadas con esto, o al menos debemos descartarlo. En el laboratorio central se hacen determinaciones de 3 tipos para lograr la mayor fidelidad en nuestros diagnósticos. Una de ellas en sangre y las otras en orina. En la orina lo que se hacen son 2 tipos de recolecciones. La orina de 24 horas, que incluye la recolección de todo el volumen urinario de cada micción durante 24 horas. Y para que el paciente haga esto correctamente le debemos decir que debe anotar la hora en la que hizo pis el día anterior a ir al laboratorio, esa orina descartarla y a partir de ese momento y hasta la misma hora del día siguiente juntar toda la orina. En general, esta instrucción se la dan muy correctamente en el laboratorio, así que no debemos prestar atención, pero la podemos usar para saber y corroborar si nuestro paciente hizo correctamente la determinación. La orina de 2 horas se hace de forma diferente y es una orina de ayuno. En general los pacientes lo hacen por la mañana cuando ya terminaron de recolectar la orina de 24 horas. En el laboratorio les dan un volumen de agua destilada, que en general son alrededor de 250 mililitros, pero eso no importa en forma exacta, ya que es simplemente para provocarle diuresis y que podamos medir cómo se comportan estos metabolitos en ayunas. Y en ocasiones, en algunos laboratorios, que no nos va a pasar en nuestro hospital, pero afuera podría ser que al paciente le hayan dicho que tome agua de la canilla. En los lugares donde no hay aguas duras, es decir, aguas impregnadas con carbonato de calcio, no hay ningún problema que el paciente tome agua de la canilla. En cualquiera de los dos casos, sea que juntó la orina de 24 horas antes o no, el paciente tiene que comenzar este proceso con la vejiga vacía, ¿sí? Después de eso toma el volumen de agua y junta todo el volumen de la orina que produzca dentro de las 2 horas. No es necesario retener, simplemente juntar toda la orina de las 2 horas siguientes manteniéndose en ayunas. Entonces, el paciente nos va a traer este laboratorio que tiene las determinaciones de endocrinología, el laboratorio central de sangre, orina de 24 horas y orina de 2 horas y debemos saber cómo copiarlo para que sea fácil de interpretar y podamos todos aprovechar la mayor cantidad de datos de este laboratorio. Es importante que registremos 2 cosas importantes. De dónde vino el laboratorio, sobre todo porque algunos rangos de referencia son diferentes, y la fecha del mismo. Y si es posible, de los analitos que tienen valores de referencia más variables, que son la paratormona y la fosfatasa alcalina, registrar el rango de referencia en cuestión. Entonces debemos buscar del laboratorio de endocrinología el calcio iónico, la paratormona y la vitamina D, y del análisis que se hace en el laboratorio central todos los valores que pueden caber en esta tablita. Algunos de ellos no van a corresponder, por ejemplo la fosfatasa alcalina no va a tener un valor ni en orina de 24 horas ni en orina de 2 horas como se supone. Además de copiar todos los parámetros en sí mismos, vamos a copiar algunos análisis que tienen que ver con cocientes o algunos índices que se calculan de la orina de 24 horas, como son el cociente calcio-creatinina, que se realiza en la orina de 24 horas y en la orina de 2 horas, y es el último parámetro que está en la primera tabla, y otros parámetros más complicados como los clearance y las reabsorciones tubulares o excreciones fraccionarias de algunos de los analitos. Lo importante de todo esto es conocer y tener en mente los rangos de referencia. Así que esta tablita siempre vale la pena tenerla a mano y está como parte de la sistemática.
Fíjense cómo algunos parámetros solo tienen valores que marcan su exceso o su déficit. Por ejemplo, el calcio-creatinina de 2 horas solo es patológico si está alto, ¿sí? Así, por ejemplo, el magnesio alto no nos sugiere absolutamente nada, salvo que el paciente tenga un déficit, y nos fijamos básicamente que nuestro paciente no tenga bajo el magnesio urinario. Entonces, esto es importante y para cada analito corresponde interpretarlo de forma correcta. Sobre todo, nunca debemos interpretar los analitos en orina hasta no tener interpretados los analitos en sangre. Una vez que ya hemos visto todo esto en nuestro paciente y nos hemos cerciorado que están bien, sobre todo la creatinina, porque cuando la creatinina está mal, de repente todos los demás parámetros pueden parecer bien y sin embargo no estarlo, podemos empezar a hacer los cálculos. Los cálculos se dividen como en 2 grandes grupos. Aquellos que miran al analito por sí solo, que son los clearance, como el clearance de CREA, clearance de calcio y clearance de fósforo, y aquellos que los miden o los miran en función de la creatininemia, que son las reabsorciones tubulares y las excreciones fraccionarias. Entonces, los clearance básicamente nos dicen qué tan rápido se depura la sangre de un determinado compuesto. En el caso de la CREA, ustedes lo tienen muy en claro esto. Entonces, qué tanto filtra el riñón es un reflejo que nos hace el clearance de CREA. La cuenta es súper fácil y siempre es así, siempre es el analito urinario sobre el analito plasmático y la división por 14,4 es básicamente un ajuste de unidades por un lado y el hecho de que un día tiene 1440 minutos. Entonces con este valor de 14,4 es que vamos a hacer todos los clearance. Entonces creatininuria, es el analito que va en el numerador, creatininemia en el denominador y 14,4 dividiendo. Entonces en la calculadora es creatininuria dividido creatininemia dividido 14,4. No hay que poner paréntesis, no hay que hacer nada, ya eso solo nos da el valor del clearance de CREA. Lo mismo hacemos para el calcio, calciuria sobre calcemia sobre 14,4 y para el fósforo. Los rangos de referencia son interesantes, pero acuérdense que estos rangos solo son útiles cuando el paciente tiene un clearance de CREA normal. Bueno, una vez que ya tengo calculados los clearance, es hora de empezar a hacer la parte que es un poco más difícil, que es el cálculo de las reabsorciones tubulares y las excreciones fraccionarias. Si miramos en detalle nos vamos a dar cuenta que en realidad la única diferencia entre las excreciones fraccionarias y las reabsorciones tubulares es que las estamos restando a 1. O sea, básicamente la excreción fraccionaria es todo lo que se libera de sangre de este compuesto en relación a la creatinina, cuando la reabsorción sería al revés. ¿Cuánto reabsorbe el túbulo? Pero groseramente la forma de calcularla es la misma. Y siempre, como dijimos, el analito que está en el numerador es el analito urinario y el que está en el denominador es el analito plasmático. Entonces siempre conviene agarrar y tener calculado aparte la creatininuria sobre la creatininemia, porque este valor lo vamos a utilizar para todos. En general, ese valor da alrededor de 1000, entre 800, 1400, pero en casi todos los pacientes da un valor así, o sea que si estamos en ese valor, estamos más o menos orientados. Una vez que ya lo tenemos calculado, nos conviene hacer directamente el analito en cuestión. Por ejemplo, si estamos calculando la excreción fraccionaria de magnesio, hacemos magnesuria sobre magnesemia sobre este valor que ya nos dejamos anotado. No tenemos que hacer ningún paréntesis, nada en la calculadora, ya nos va a salir un número que al multiplicarlo por 100 es la excreción fraccionaria de magnesio. Con la excreción fraccionaria de ácido úrico exactamente lo mismo. En general no vale la pena calcular este valor de la excreción fraccionaria de ácido úrico si el paciente no tiene cálculos renales. Así que ya las excreciones fraccionarias las hicimos, es el analito urinario sobre el plasmático sobre el número que nos habíamos guardado calculado, que es la creatininuria sobre la creatininemia. Ahora, si lo que necesitamos es una reabsorción tubular, lo que nos conviene es hacer exactamente lo mismo, por ejemplo con el calcio, calciuria sobre calcemia sobre el valor que nos habíamos guardado, y a eso directamente le restamos 1.
el valor que nos va a dar es negativo, pero no importa, porque ese es exactamente el mismo valor que nos hubiese dado positivo en el caso que hiciésemos la cuenta tal como está escrito en la fórmula. Y después lo único que hay que hacer para terminar la cuenta es multiplicar esto por 100. Entonces, por ejemplo, de nuevo, para el fósforo sería fosfaturia sobre fosfatemia sobre el valor guardado, que es la creatininuria sobre la creatininemia, a todo esto menos 1 y luego por 100. Y nos da el valor de la reabsorción tubular de fósforo, que si bien va a tener un signo negativo, es exactamente el que tenemos que tener. Los últimos valores de los que vamos a hablar son el producto fosfocálcico, que es un valor que se puede analizar tanto en sangre como en orina. El que aparece en el laboratorio en realidad es el producto fosfocálcico urinario y en realidad nos habla de la capacidad litogénica de la orina. Y se espera que si hay mucho calcio y mucho fósforo haya muchas chances de generar cálculos de fosfato de calcio. Así que ese valor se entiende bastante fácil. En realidad, para que salga bien el resultado, lo que tenemos que usar no es el valor absoluto de calcemia ni de fosfatemia en la orina de 24 horas, sino las concentraciones, porque eso depende también un poco del volumen urinario. Así que recordar que este es el único valor en el cual vamos a utilizar las concentraciones de calcio y fósforo y no vamos a utilizar el valor absoluto de calciuria diaria y fosfaturia diaria. El magnesio por 100 sobre calcio es un valor que no sabemos exactamente cómo interpretar, así que lo vamos a dejar a un costado. Y el ácido úrico CREA básicamente nos dice si nuestro paciente está teniendo una excreción de ácido úrico muy alta en orina y la proporción tiene que ser menos de 0,45 y es un cociente tal como el calcio CREA. Entonces, el punto más importante a destacar es que el análisis de orina que viene del hospital nos dice qué cantidad de cada analito aparece en 24 horas en esa orina. Pero podría ser que teniendo un laboratorio de otro lugar nos dijera solamente, por ejemplo, la concentración de ese analito. Entonces podría decir, por ejemplo, que tiene 5 miligramos decilitro de calcio en la orina. Si nuestro paciente, por ejemplo, orina 2 litros, esos son 20 decilitros, eso va a ser el equivalente a 100 miligramos día. Pero el valor que tenemos que copiar en la tabla es el calcio que se orina en todo un día y no su concentración. Por otra parte, si quisiéramos calcular cualquiera de todos estos cálculos, como las reabsorciones tubulares o las excreciones fraccionarias, podríamos utilizar tranquilamente la concentración sin que sea un problema. Ya sea la concentración o la cantidad total absoluta, no importa, porque al ser un cociente y al ser el mismo volumen en el que se midió el analito urinario como el analito urinario en cuestión como la creatinina, entonces el cociente da bien. Pero digamos, sin hacerlo muy complicado, siempre conviene anotar el parámetro que es la excreción absoluta total en la orina de 24 horas. Bueno, ahora que ya aprendimos a hacer todos los cálculos, es momento de pausar el video y calcular para este paciente. Yo en la carpeta de talleres les dejé una hoja de cálculo donde poniendo solamente los valores se calculan. Pero la idea es que lo hagan con la calculadora para probar a ver si les dan lo mismo que haciéndolos con la hoja de cálculo. Bueno, una vez que ya hicimos todos los cálculos nos tenemos que detener a interpretar el resultado. Y lo primero que debemos mirar es el calcio y la paratormona. La inmensa mayoría de nuestros pacientes tienen calcemias normales, con lo cual ya nos evitan hacer toda esta interpretación diagnóstica. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta para los pacientes que no tienen calcemia normal. Les muestro esta gráfica donde vemos cómo se correlacionan los valores de paratormona y de calcemia. Y groseramente, en un paciente que tiene un metabolismo normal, estos valores se van a interceptar de modo tal que va a tener una calcemia normal y un nivel de paratormona normal. Entonces, cuando la paratiroide funciona bien, siempre va a reaccionar como corresponde a los niveles de calcemia. Y eso es todo lo que se muestra en la banda verde.
Y la parte más clara a nivel central es el paciente que tiene calcemia normal con paratormona normal. Cuando la calcemia sube y la paratiroides trabaja bien, sucede lo que se muestra en la parte superior izquierda de la gráfica, que es esa banda verde brillante. Y básicamente es lo que sucede cuando un paciente tiene una enfermedad adicional que no radica en la paratiroides y que le sube el calcio, que ese sería el caso de, por ejemplo, la hipercalcemia humoral maligna. En cambio, cuando el paciente tiene valores de paratormona descendidos, pero no tan descendidos, o sea, no tan bajos, con valores que si estamos usando otras unidades y no la del hospital son por encima de 20, es decir, ese valor que resulta dudoso porque no es menor a 4, podría ser que se esté tratando de una instancia inicial de una hipercalcemia maligna o también que sea una forma de hiperparatiroidismo. Lo que es muy claro es que los pacientes que tienen calcio alto y paratormona claramente alta, el problema radica en la paratiroides y la hipercalcemia es dependiente de paratormona. En cambio, cuando un paciente tiene el calcio bajo, lo habitual y esperado es que la paratormona suba. Y eso es lo típico del hiperparatiroidismo secundario que puede verse en pacientes con calcio normal, porque la paratormona pudo hacer suficiente esfuerzo para mantener la calcemia dentro de rangos normales, o en pacientes que tienen el calcio bajo. Todo eso es lo que vemos en celeste en la esquina inferior derecha de la gráfica y la parte que está en color verde de abajo, ese verde opaco, que también implica que la paratiroides está reaccionando a un calcio que o bien está bajo o bien tiene la tendencia al descenso. Todo lo que está en la parte inferior izquierda de la gráfica son niveles de paratormona que son inadecuados para el nivel de calcemia de nuestro paciente. Y este es el caso, por ejemplo, de los hipoparatiroidismos parciales y de los hipoparatiroidismos claramente manifiestos. Ahora, saliendo ya de esta gráfica y haciéndolo un poco más concreto, vamos a mostrar este cuadrito que nos posiciona con respecto a cada diagnóstico. Entonces, un paciente que tiene calcio alto y paratormona alta claramente tiene un problema paratiroideo que levanta su calcemia. Y ese problema puede ser un hiperparatiroidismo primario, terciario o una hipercalcemia hipocalciúrica familiar que ya veremos más adelante. Pero la paratiroides es la culpable de ese calcio alto. En cambio, abajo, en la esquina izquierda, vemos el otro polo exactamente opuesto, donde un paciente tiene calcio bajo y paratormona baja. Eso es una paratiroides que no está haciendo lo que corresponde para el nivel de calcemia y es claramente un hipoparatiroidismo. En el medio se ven algunas situaciones intermedias, pero vamos a ir a los extremos polares para ver de qué se tratan. Por ejemplo, el paciente que tiene calcio alto y paratormona baja es un paciente cuya paratiroides reaccionó normalmente y tiene una causa extra y diferente de calcio alto, que puede ser, por ejemplo, una hipercalcemia maligna, un paciente en el cual le hemos suplementado demasiado calcio, que por ejemplo tiene un goteo de calcio endovenoso y obviamente la paratormona va a venir baja, eso es totalmente esperable, o que tiene alguna otra causa como inmovilización o hipertiroidismo o algunas otras que vamos a revisar, pero que no tienen nada que ver con la paratormona. Arriba y al centro, por último, le mostramos situaciones donde el diagnóstico es un poco más difícil y donde la clínica y el resto de los datos y la experiencia nos van a ayudar a interpretar los valores, pero pueden estar intermedios entre uno y otro. La conclusión que se tienen que quedar es que la paratormona no debería estar normal si el calcio está alto. Si el calcio está alto, la paratormona tiene que estar baja porque eso quiere decir que la paratiroides reaccionó normalmente. Si esto sucede y la paratormona está normal en lugar de baja, puede ser que el paciente esté iniciando con alguna de las causas que lo pueden llevar a tener la paratormona más baja en el futuro o más alta, que sea una parte inicial de un hiperparatiroidismo primario o no inicial, sino que es un hiperparatiroidismo con ese tipo de genio. Por último, la otra esquina que nos queda por revisar es un paciente que tiene el calcio bajo y la paratormona alta.
Eso es una situación totalmente normal, es una glándula que está reaccionando adecuadamente a la situación con la que se enfrenta y es lógico que el calcio bajo levante la paratormona. La esquina, la línea del medio, digamos, sobre el lado derecho nos muestra el hiperparatiroidismo secundario y el hiperparatiroidismo normocalcémico, que en realidad son la posición intermedia entre las dos esquinas que están ahí en medio. Y puede ser un paciente que tiene el calcio bajo y está tratando de subirlo y lo logra efectivamente, eso sería el hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo primario normocalcémico es un paciente que tiene una paratiroides que normalmente, o anormalmente, mejor dicho, trabaja de más y que todavía no logró levantar la calcemia por encima del rango normal. Por último, el recuadro naranja, que sería la porción central de la línea inferior, es un paciente en el cual el calcio está bajo y la paratormona no está baja, pero tampoco está alta. Esta es una respuesta normal de la paratiroides y nos dice que en realidad, si bien el paciente no tiene la paratormona baja para lo que es el rango, la tiene baja para lo que debería estar con respecto a su situación fisiológica y esto también constituye un hipoparatiroidismo. Una vez que ya interpreté la calcemia y la paratormona, estoy listo para seguir mirando los demás parámetros. La creatininemia siempre es importante y divide un poco las aguas entre los pacientes con función renal normal y aquellos con deterioro de la función renal y la forma en la que interpretaremos el laboratorio. La vitamina D siempre nos va a ayudar. En el caso de vitamina D baja, muchas veces se explica por qué la paratormona sube. Esta combinación es muy frecuente, calcio normal, paratormona ligeramente elevada y vitamina D baja. Eso se llama hiperparatiroidismo secundario y probablemente esté relacionado con el déficit de vitamina D, una situación muy frecuente. Debemos recordar que dependiendo del ensayo de paratormona, es más frecuente o menos frecuente encontrar que la paratormona se eleva en relación al déficit de vitamina D. En ese caso, nuestro dosaje de paratormona es muy poco sensible para encontrar hiperparatiroidismo secundario y en general lo vemos con determinaciones de vitamina D realmente muy bajas. Fuera de ese contexto, realmente es raro que la vitamina D baja genere una paratormona alta. La fosfatemia nos va a ayudar mucho en la interpretación de las hipercalcemias y nos va a permitir ver un poco la acción de la paratormona, ya que la paratormona es una hormona que baja la fosfatemia y que aumenta la fosfaturia. La magnesemia tiene una regulación que va un poco por fuera de estas hormonas, pero siempre nos sirve y debemos tenerla muy en cuenta, sobre todo cuando es muy baja. La magnesemia muy baja impide la secreción de paratormona, con lo cual pacientes con hipomagnesemia en general tienen un hipoparatiroidismo que denominamos funcional, porque la paratiroides no puede funcionar dado que no puede secretar sus gránulos con paratormona. Cuando restablecemos la magnesemia, en general, todo el mecanismo cesa y la paratiroides puede trabajar normalmente. En general, los hallazgos más comunes que vamos a tener pueden ser la presencia de calcio bajo en orina, que en general se relaciona con un bajo aporte de calcio y quizá bajo magnesio en orina, que refleja exactamente lo mismo. Con respecto a los marcadores de remodelado, los dos más importantes que tenemos en nuestro hospital son la fosfatasa alcalina y la deoxipiridinolina. La fosfatasa alcalina es un marcador de formación ósea y es un producto que va a partir de los osteoblastos que trabajan en el proceso de mineralización. Cuando está elevada quiere decir que hay o un exceso de mineralización o un infructuoso intento de mineralización. Es bastante infrecuente que este marcador se encuentre elevado y cuando se encuentra elevado debemos pensar en algunas causas de su alteración, pero siempre tener en cuenta que debemos descartar
que la elevación de las fosfatas alcalinas se deba a la isoenzima hepática. En ese caso, un hepatograma siempre ayuda y es la primera instancia para poder saber si nuestra fosfatasa alcalina elevada es de origen óseo o es de origen hepático. La D-piridinolina es una determinación que se hace en la orina de 2 horas y es un reflejo del remodelado resortivo del hueso. Es un producto que refleja la degradación del colágeno tipo 1 y ya que el colágeno tipo 1 es más abundante en hueso, tanto más de piridinolina, más proporción de colágeno tipo 1 degradado habrá y por lo tanto estimamos que más resorción ósea. Con respecto a la orina, debemos interpretarla de la siguiente manera. Número 1, estar seguros que la función renal es adecuada. Una vez que tenemos esto en mente, recordar que la orina de 24 horas refleja lo que hace al metabolismo de los minerales los 3 órganos más importantes involucrados, que son el riñón por un lado, el hueso por otro y el intestino. Entonces, por ejemplo, un paciente que consume poco calcio o que lo absorbe inadecuadamente podría tener una calciuria baja. Eso es una situación bastante típica. En cambio, por ejemplo, un paciente que se encuentra resorbiendo rápida y muy activamente hueso porque está transitando la perimenopausia, que es una situación bastante frecuente, podría tener el calcio alto en orina porque su hueso está liberando mucho calcio hacia la sangre. Un paciente que de repente tuviera una enfermedad tubular renal podría estar teniendo una excesiva pérdida de calcio por orina y eso también se vería en la orina de 24 horas. El comportamiento de cada uno de estos 3 órganos en forma integrada se ve en la orina de 24 horas y no pueden apartarse entre sí mismos. Entonces siempre debemos pensar qué pasó con nuestro paciente en este plazo. Para ello, mirar la D-piridinolina nos puede ayudar porque cuando nosotros pensamos que un parámetro está alto en orina porque proviene de hueso, seguramente la D-piridinolina también debería estar alta, sino quizá lo más probable es que la causa sea o intestinal o renal. En cambio, la orina de 2 horas, como habíamos explicado, es una orina que se recolecta durante un periodo de ayuno, con lo cual este valor no refleja para nada el metabolismo intestinal y no nos dice nada sobre la capacidad absortiva del paciente ni sobre su ingesta. Así que refleja solamente el metabolismo que hace el riñón y el hueso. Y para entender este parámetro, la D-piridinolina nos resulta todavía mucho más declarativo. Una vez que ya interpretamos los parámetros urinarios y plasmáticos, es momento de interpretar los cálculos que hemos hecho, ¿verdad? No los cálculos renales. Bueno, entonces, los clearance básicamente me van a decir groseramente si un paciente filtra adecuadamente o si está hiperfiltrando, situación que no es infrecuente. Y con respecto al calcio y el fósforo, si está deshaciéndose activamente del calcio y del fósforo. Estos valores no son muy declarativos cuando el paciente tiene deterioro de la función renal y resulta mucho más útil en este sentido mirar las reabsorciones tubulares y las excreciones fraccionarias que ponen a todos estos parámetros en función de la función renal. Así que mirar los cálculos va a ser de mucha más utilidad en la inmensa mayoría de los pacientes que mirar solo los valores de clearance. Como para terminar de interpretar el laboratorio de este paciente, podemos cerrarlo diciendo que tiene hipovitaminosis D, hipomagnesuria, que todos los parámetros urinarios urinarios resultaron normales, excepto la excreción fraccionaria de magnesio, situación que ya había sido advertida al mirar la orina de 24 horas. Hipovitaminosis D e hipomagnesuria es el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces tenemos este otro paciente que debemos interpretar. Entonces, calcio. La calcemia de este paciente está elevada. La paratormona también está elevada.
o sea que debería tener un hiperparatiroidismo primario o terciario o una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. La creatininemia está elevada, el paciente tiene un deterioro de la función renal en este momento. Eso es bastante habitual en los pacientes con hipercalcemia, dado el nivel de deshidratación que la hipercalcemia genera, pero no en todos los pacientes y puede ser que esto sea concomitante a alguna otra causa de deterioro de la función renal. La vitamina D en nuestro paciente está baja, pero sinceramente no podemos echarle la culpa a la vitamina D baja en este paciente por la hipercalcemia. Quizá tenga algo que ver con la paratormona alta, pero la hipercalcemia es causada por la paratormona en forma autónoma. La fosfatemia no está baja, al contrario, está tendiendo a encontrarse alta, pero esto es bastante frecuente en los pacientes que tienen deterioro de la función renal, con lo cual el fósforo, que nos habla tanto sobre la acción de la paratormona, no tiene ningún tipo de validez en este paciente que tiene la creatininemia elevada y deterioro de la función renal. La magnesemia está normal, pero con una magnesuria muy baja, situación que debemos interpretar pensando que nuestro paciente también tiene deterioro de la función renal. Así que con la magnesemia normal nos quedaremos. Con respecto a los marcadores de remodelado, tanto D-piridinolina como FAL están elevados y eso refleja quizá la acción de la paratormona sobre el hueso. Con respecto a los parámetros en orina, podemos decir que lo único que se destaca es la magnesuria baja, pero como vimos, al haber deterioro de la función renal, seguramente haya algo más que podemos encontrar. Entonces este es nuestro momento para detenernos y hacer los cálculos y ver qué otra cosa aparece. Así que pueden pausar el video y hacer los cálculos que corresponden. Ahora que ya tenemos los cálculos hechos, podemos ver cómo los clearance se encuentran dentro de rangos normales de calcio y de fósforo. Obviamente el clearance de creatinina no lo está y está deteriorado. Es un deterioro de la función renal grado 4 por 1 milímetro. Pero podemos apreciar claramente que nuestro paciente tiene hipercalciuria manifiesta porque la reabsorción tubular de calcio es baja, es decir, su riñón tiende a perder calcio. Además, hay una tendencia clara hacia la pérdida de fósforo que está gestada por el aumento de la paratormona, y el magnesio, que parecía bajo en la primera evaluación, en realidad hay una cantidad de magnesio que es adecuada al deterioro de la función renal. Y bueno, por último les dejo con esta clase una pequeña tabla donde encuentran combinados todos los valores de combinaciones posibles de valores en diferentes patologías. Presten atención cómo la paratormona claramente no hace diagnóstico de la situación. La reflexión de todo esto es que nunca debemos determinar un nivel de paratormona sin hacer una medición de calcemia. La combinación de calcemia y paratormona es lo que nos da nuestro diagnóstico.